Estamos hablando hoy que los miembros de la iglesia conformamos la casa de Dios. Los miembros de la iglesia conformamos la casa de Dios. Y que conste que no estamos diciendo, estamos construyendo. Ya decíamos que Dios no planta iglesias, Jesús no plantó ni planta iglesias, sino que Él edifica su iglesia y tiene a personas para que ellos trabajen en la construcción junto a Él. Él edifica su iglesia junto a sus labradores, junto a los obreros, junto a los constructores. Y qué bueno que hoy tengamos la bendición de pensar en este tema importante. Y lo digo porque nosotros tenemos la naturaleza de ser una iglesia viva, pues Cristo está vivo y por supuesto la iglesia también debe estar si tiene a Cristo por cabeza. El cuerpo está vivo si tiene a Cristo por cabeza. Yo me alegro por la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es una denominación con enfoque misionero. Amén. Recordamos eso. La iglesia de Dios es una denominación con enfoque misionero, centrada en Cristo, orientada a las personas y sensible a las necesidades en todos sus programas, iniciativas y ministerios. La iglesia de Dios no solamente piensa en los que ya están salvados, piensa en los que todavía no han alcanzado la gracia de Dios. No nos acomodamos si hay una sola persona que todavía no ha sido alcanzada con la gracia del Señor. Si en nuestra familia hay uno que todavía no es salvo y no está con nosotros en la iglesia, la acción de la iglesia sigue avanzando en favor de esa persona. Dios es amor y ha demostrado su amor con su sacrificio, y a la iglesia la tiene en la tierra como una agencia de bendición. El crecimiento de la iglesia es atribuido a diversos factores y quiero que los tome en cuenta, pues son parte de nuestras declaraciones. Usted dirá, pues, ¿hay algunos textos bíblicos que vamos a tomar en cuenta? Sí, pero ya veremos en su momento. Prepárese usted con Romanos capítulo 12, versículos 6 al 10, o lo leemos acá. 1 Timoteo 3, 14 y 15 también. Pero antes de leer esos textos, veamos, hermanos, que la iglesia de Dios ha crecido significativamente. En nuestro país somos más de 330,000 miembros. O sea, somos un gentío en nuestro país, más de 330,000 en nuestro país. Somos más de 3,000, como 3,500 por ahí iglesias. Somos un buen número de iglesias en nuestro país. Nuestro país está encabezando por el momento a la iglesia para todo Centroamérica, y gracias al crecimiento que la iglesia de Dios ha tenido en Guatemala, nuestro pastor para la nación está siendo ahorita integrador de un comité a nivel internacional. O sea, Dios ha bendecido a la iglesia de Dios en nuestro país. Y eso nos da mucha alegría al saber que nuestra iglesia sigue avanzando a lo largo y a lo ancho, hasta donde hay oportunidad. Y veamos aquí algunas cosas que han hecho a la iglesia crecer. Y quiero que, si usted lo puede recitar conmigo, y lo primero es obediencia a la palabra de Dios. Primero, obediencia a la palabra de Dios. Segundo, dependencia del Espíritu Santo. Tercero, fidelidad a nuestro llamamiento. Siguiente, el fervor evangelístico. Apertura a todas las personas. Obra misionera, discipulado. El fervor ardiente de preservar las raíces de la adoración, la oración, avivamiento y santidad pentecostal. Todo esto ha hecho posible que la iglesia crezca. La iglesia es diferente después del pentecostalismo. La iglesia se encendió en un fuego que no se ha apagado gracias al Señor. Tendremos que considerar el texto que tenemos para esta vez. Y quisiera que usted tome en cuenta las palabras que están resaltadas, porque se trata de ver en qué nosotros estamos contribuyendo para el crecimiento o para la construcción de esta casa que la formamos la iglesia de Dios. Y quisiera que lea conmigo, pues Romanos 12, 6 al 10 nos habla de herramientas espirituales. Pablo dijo, de manera que
teniendo diferentes dones. Diga conmigo, diferentes dones. Según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y sobremarqué estas palabras, mis hermanos, porque si nosotros tenemos diferentes dones según la gracia que se nos es dada, debemos usar estos dones conforme a la medida de la fe que cada uno hemos recibido, en servir, en enseñar, en exhortar, en tener la fuerza para saber liderar y aquí poder presidir con solicitud, hacerlo con alegría, sin fingimiento, prefiriéndonos los unos a los otros. Tendremos que pensar que los dones que el Señor da a la iglesia, diga conmigo, son herramientas que Él mismo utiliza en nosotros para la construcción de su iglesia. Por eso decíamos que la iglesia necesita de gente que se quiera incorporar, porque en este campo de la iglesia no crece una persona de manera solitaria. En la iglesia cristiana nacimos para agruparnos, y agrupándonos es como podemos crecer juntos, porque a algunos Dios les da un don o un talento o una habilidad a manera de herramienta, para que de esa forma pueda servir importante o ser importante en el crecimiento de este edificio que es la casa de Dios. Y aquí tendremos que considerar, mis hermanos, tomemos en cuenta que el texto se presta para aplicarlo a la construcción de la iglesia como casa espiritual mediante los dones como herramientas según la gracia recibida. Los versículos explican que cada creyente tiene diferentes dones espirituales dados por la gracia de Dios para edificar, recordando que la iglesia también es comparada como la casa de Dios, como el templo del Espíritu. La iglesia es la casa de Dios, el templo del Espíritu. Pablo dijo a los corintios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Entonces no podemos pensar en el edificio como tal, pensando en la iglesia y decir vamos a la iglesia. Tenemos que decir, nos tenemos que incorporar como iglesia, porque la iglesia la formamos todos nosotros. Así que tendremos que estar conscientes. El pasaje insta a usar los dones otorgados por el Espíritu de manera diligente. Y aquí tendremos que hacer uso de razón. Si hay profecía, tenemos que ser responsables para hacer ese trabajo de profecía. No podemos decir cualquier cosa pensando que vamos a hacerle de profeta y presumir de profeta. No. Y en el campo de nosotros tendremos que entender, Dios puede usar a cada uno de nosotros conforme a la medida de fe que Él da a cada quien. Pero cada talento, cada don, cada habilidad debe de usarse, diga conmigo, diligentemente. Nos van a pedir cuenta del don que se nos da. Y se lo usamos para nuestro orgullo, para nuestra arrogancia o para nuestra jactancia o para nuestro honor. Vamos a tener problema en el día final. Así que el pasaje nos insta a usar los dones de manera diligente, como lo hacen diferentes personas que trabajan en un equipo de trabajo. En este caso, diríamos en una buena construcción. No tengo mayor conocimiento en lo que a construcción se refiere, pero por lo menos lo básico. Y para que un edificio quede bien construido, en el tiempo presente se necesita de un buen conjunto de personas con distintas habilidades y conocimientos para poder hacer un buen edificio que garantice uso para los que van a estar en él. Así que, mis hermanos, tendremos nosotros que entender que si se nos está hablando de usar diligentemente los dones, como lo hace un constructor de un edificio, amparándose en un equipo idóneo.
un equipo idóneo para que la iglesia funcione correctamente. Los que poseen habilidades espirituales deben de trabajar de manera similar. La iglesia es un conjunto de personas que tienen sentido común. Y nosotros sabemos cuando Dios está obrando a través de nosotros. Y sabemos cuando estamos obrando solamente nosotros sin la dirección de Dios. Y los que nos rodean algunas veces también pueden entender si lo que estamos haciendo es por Dios o lo estamos haciendo por nuestra propia arrogancia o lo estamos haciendo por presunción. Hermanos en el Señor, por eso es que se nos llama a ser diligentes en el uso de los dones. Si hay un equipo que construye un edificio y es responsable de las consecuencias del edificio, pues no pensemos de otro modo nosotros, porque somos responsables de la forma como trabajamos en la construcción de este edificio que es la iglesia del Señor. Recuerde que solo nos prestamos al servicio del Señor. La idea aquí es la importancia de la utilidad individual de cada miembro, ya que se habla del uso adecuado de los dones espirituales. Uso adecuado de los dones espirituales. Si usted analiza la carta que Pablo escribió a los Corintios, él lo está haciendo corrigiendo el mal uso que se le estaba dando a los dones espirituales en la iglesia de Corinto. Entonces, esa palabra que se le dio a Pablo para la iglesia de Corinto por medio del Espíritu Santo no está lejos de que también se nos dé a nosotros. Y yo quiero decirles, mis hermanos, en una de las palabras que dijimos anteriormente, estábamos pensando que en esta casa nadie debe tratar mal a nadie. Todos nos debemos tratar bien porque somos hermanos. Y si estamos construyendo la casa, yo no puedo ser una piedra en la construcción para tropiezo. Tengo que ser piedra para ordenamiento de la casa. Recuérdese que en una construcción vamos a ver un montón de rocas que llevan para alinear unas paredes. Pero si esas paredes si esas rocas no se ponen adecuadamente en las paredes, pueden quedar para problema de los que visitan la propiedad. Tendremos que entender que aquí se nos habla acerca de la importancia de la utilidad de los dones o del uso adecuado de los dones espirituales. Cada miembro tiene que hacer uso adecuado de los dones que Dios le ha otorgado. Y como miembros de la iglesia no podemos actuar de manera diferente. El pasaje nos instruye a usarlos con humildad y de acuerdo con la medida de fe que cada uno hemos recibido para la edificación de la iglesia del Señor. La iglesia como una corporación es a la vez un templo o también la casa del Señor, compuesta por miembros que reciben la gracia del Señor para beneficio de todos. Tendremos que admitir, mis hermanos, que a nosotros, los miembros, se nos han dado habilidades con las que de manera de piedras vivas podemos servir en la construcción de la casa de Dios, la iglesia del Señor. Y esto lo decía el hermano Pedro, que como piedras vivas, cada uno de nosotros junto a Cristo formamos la casa de Dios. Y cada quien tiene que pensar en qué significa una piedra viva. Si cuando se habla de la piedra es algo inerte, es algo muerto, no tiene vida según nosotros. Pero pensando en la utilidad de la piedra, por eso les decía al principio, está bien que lleven las rocas para que la casa sea construida con rocas, pero deben estar alineadas para que esas piedras sean piedras vivas en la alineación del edificio. Diga conmigo, cada uno de nosotros debemos ser una roca que le da solidez al edificio, una roca que le da solidez al edificio, y de esa cuenta no seremos piedra de tropiezo. Diga conmigo, que nos libre el Señor de ser piedra de tropiezo, porque la piedra, si no está alineada, solo puede servir para tropiezo. Una piedra alineada da belleza en el edificio, pero una piedra desalineada da problemas en el edificio. Tendremos que vernos de esa manera.
La iglesia como una corporación entonces se está construyendo a través de piedras vivas. Y la palabra piedra aquí equivale a solidez, rigidez, nitidez en la firmeza del edificio. En 1 Timoteo 3, 14 y 15, Pablo hace alusión a la iglesia como la casa de Dios. Y ya me atreví a no predicar porque yo vi cómo explicaron mejor que yo este pasaje. Lo digo mejor que yo hasta ahorita y espero que así sea. No lo estoy diciendo tratando de hacer alguna adulación. Simplemente estoy pensando que no solamente yo tengo sentido común para predicar un pasaje como esos. Pablo está hablando acerca de la casa de Dios diciendo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, le dice Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y luego dice columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Y hermanos amados, cada uno de nosotros tiene que verse en el espejo y considerarse un instrumento en las manos del Señor. Yo puedo saber si sirvo para bien o sirvo para mal. Y si sirvo para mal, pues tengo que corregirme. Bueno, por supuesto, algunos no están conscientes de que están siendo piedra de tropiezo. Pero que nos libre el Señor de que en esta casa hayan rocas de sobra, y sino que todas las rocas estemos bien utilizadas en este bendito edificio. Si tratamos de ver la explicación de este pasaje, la instrucción de Pablo trata de comportamiento de una persona que conforma la casa de Dios, que es la iglesia. Se considera en este lenguaje, hermanos amados, tendremos que entender que no se habla de un edificio de 4 paredes. No estamos hablando de esta casa estructurada con materiales perecederos. Estamos hablando de la iglesia del Señor con materiales no perecederos. Si viene un terremoto, esta casa se derrumba, se deshace, se desarma. Pero si viniera un terremoto y a todos nosotros nos toca dormirnos, la iglesia sigue viva. Amén. Y usted dirá: ¿cómo va a seguir viva la iglesia si nos morimos todos? Porque nosotros no somos de aquí. Nosotros aquí y allá formamos la iglesia del Señor. Así que, mis hermanos amados, gracias por el agua. Queremos decirle que al pensar en mí, yo quiero que usted tome la responsabilidad de manera individual. Aquí no pensemos en la cantidad de personas. Gloria a Dios por la cantidad de personas. Pero no es mi responsabilidad pensar en las demás personas. Diga conmigo: es mi responsabilidad pensar en mí. ¿Quién soy yo en esta casa? ¿Qué significo yo en esta casa? ¿Qué hace Dios conmigo en esta casa? ¿Para qué le sirvo a Dios en esta casa? ¿Para qué me necesita la iglesia de Dios en esta casa? Hablando de la conformación del edificio, ¿qué estoy haciendo yo acá? Cada día yo me esfuerzo por hacer las cosas bien, con el fin de agradar al Señor y también agradar a la gente que me acompaña. No solamente tengo que pensar en agradar a Dios, tengo que pensar también en agradar a mi gente, para que al ser yo de bendición para la gente, entonces la gente puede sentirse identificada con la casa y entonces seguir junto a mí construyendo la casa de Dios. Cada quien entonces es responsable de sí mismo para ver de qué tipo de servicio está dando en esta bendita casa. Aquí, hermanos amados, tenemos que entender que de acuerdo al lenguaje del texto, significa que la iglesia no es el edificio de bloc, sino quienes asisten al edificio y que conforman la membresía de la iglesia. Y que seguramente nosotros debemos ser personas que cuando hablen de la iglesia, cuando hablen de los miembros de la iglesia, cuando hablen de los líderes de la iglesia, no nos traten con vituperio. Que digan: esa casa es de bendición para nuestro barrio. Esa casa es de bendición para nuestra ciudad. Esa casa es de bendición para nuestra comunidad. Esa casa es de bendición para nuestra nación. Que la iglesia sea vista como un contribuyente en la edificación de la sociedad. Que la iglesia aparezca
y que se le dé el visto bueno, porque es una casa de edificación de principios y valores conforme a la voluntad del Señor. Y de eso se trata, mis hermanos, cuando hablamos de la iglesia, porque es columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Dios debe ser responsable de que lo que se diga de ella honre al Señor que edifica su iglesia. No podemos hacer una casa donde todo el mundo diga, ¿y para qué van a esa iglesia? Esa iglesia quizás para el infierno va. Que la gente cuando venga a esta casa se sienta como que un pedacito de cielo bajó a la casa, y que aquí se siente el gozo en este Edén sagrado. Que aquí se siente el gozo porque estamos congregados. Aquí se siente el gozo y después será en el cielo. Aquí se siente el gozo. Aleluya. Oh, qué bueno. Ya me lo cantamos. Amén. Que cuando alguien venga a la casa sienta que está en un pedacito de cielo. Y que alguien diga, no me quisiera ir para mi rancho, porque aquí parece que todo es amor y en mi casa es un infierno. Y que cuando la gente esté dentro de la casa sienta que está en el cielo, y que la gente diga, quisiera estar en el cielo todos los días. ¿Cuántos anhelan ese ambiente? Diga conmigo, cuando como iglesia propiciemos un ambiente del cielo, entonces la gente hablará y que tendrá razón para pensar en ir al cielo. Porque aquí estamos tratando de revelar al cielo. Eso es lo que Jesús decía. Venga tu reino, hágase tu voluntad como se hace allá en el cielo, que se haga también aquí con nosotros en la tierra. Amén. De eso es que se trata. Que la iglesia pueda sentir que ella misma se siente en un calor bien agradable. Apenas platico con algunos de ustedes y siento que se me enchina la piel por la presencia que ustedes expiden. Que no sea solamente el ministro invitado a predicar una palabra, sino que cada uno de los que conforman esta bendita casa puedan sentir entre ellos mismos la presencia y la gloria del Señor, que produzca fuego para la alabanza y para la gloria de aquel que nos ha llamado para la honra suya. Aleluya. Tenemos que anhelar eso, porque el que nos dirige, el que nos ha plantado y el que nos tiene en esta zona es el que crió la iglesia y el que ha edificado y sigue edificando su iglesia. Y yo no soy otra cosa sino una piedra en su mano para la bendición de su nombre aquí con nosotros y con los que se acerquen a nosotros. Hermanos amados, a mí me da mucho gozo y me da mucha felicidad al saber que estoy en medio de un pueblo que entiende lo que está haciendo y que sabe que si hoy fuera la venida del Señor, estas sillas se quedan vacías. Amén. En una broma le decía a uno de los miembros de la iglesia cuando se empezó a levantar las mujeres de la casa, y le dije, ojalá que cuando el Señor venga no nos vaya a sorprender, porque se levantaron todas las hermanas y se queda vacía la casa. Y dije, qué tremendo, no vaya a ser así el rapto de la iglesia. No, que cuando el Señor venga que no hayan hombres y mujeres, sino que todos nos levantemos y esta casa se quede sin nadie. Ese es el anhelo de mi corazón y seguramente también el suyo. Así diga conmigo, queremos que si Cristo viniera ahorita, todos los que estamos aquí, dejamos la sala vacía. Amén. Es para eso que estamos trabajando. No estamos haciendo culto solamente por hacer culto. Qué bonito sale el culto, pero yo estoy pensando que el Señor se sienta con ganas de venirnos a traer porque le somos agradables. Estamos haciendo el trabajo para la gloria y honra de su nombre, construyendo juntos su casa en este lugar. Que esta casa sea casa del Señor. Así que, mis hermanos, la casa espiritual es el cuerpo místico de Cristo. Lo conforma un conjunto de individuos que deben llenar ciertos criterios organizacionales y jurídicos y también legales. Y a mí me bendice cuando pienso no solamente en lo que me respalda la Biblia, sino como las leyes de mi país, para quien tengo una deuda, para el gobierno de mi nación, para quien también tengo una deuda, y que el gobierno de mi nación respalde mi iglesia, para mí es una responsabilidad. ¿Será que todos los que tenemos licencia para operar en esta casa podamos ser de bendición para la sociedad y que el gobierno de nuestro país se sienta honrado por el trabajo que la iglesia hace en este lugar?
Y usted dirá, ¿y qué importa eso del gobierno? Y no pensemos despectivamente del gobierno. Pensemos en nosotros, en la bendición que provocamos nosotros y la utilidad que damos como casa. Así que, mis hermanos, si pensamos aquí, vamos a hacer un poquito de análisis de lo que deberían ser los hermanos de la iglesia, para determinar quiénes pueden figurar como integradores de la filigresía de la iglesia. Partimos de un criterio cristiano, social y también legal. Cristiano, social y también legal. Cristiano porque somos de Cristo. Social porque somos parte de una sociedad. Y legal porque necesitamos el apoyo de las leyes de nuestro país. Amén. Tenemos que clarificar que quienes se adhieren a la iglesia sean personas que den consistencia espiritual y también física a la congregación. Estaba haciendo análisis de mi vida espiritual y estaba pensando en mis 51 años que tengo de pertenecer a la iglesia. Pero no solamente me estaba viendo desde esa cuenta, me estaba viendo en la importancia desde que hace 42 años yo estoy sirviendo en el liderazgo de la iglesia. Y al ver todo lo que yo he podido alcanzar para servir a mi denominación y también para servir a mi sociedad, viera qué contento me siento. ¿Y sabe por qué me siento contento? Porque he sido útil para mi sociedad. Diga conmigo, si yo puedo estar sirviendo en un liderazgo o en una membresía, soy muy útil para mi sociedad. Yo soy miembro de la iglesia, pero estoy parado frente a ustedes como instrumento siendo de utilidad. Pero me antecedió alguien que también está sirviendo de utilidad. Usa palabras para hacernos sentir bien porque es instrumento útil en las manos del Señor. Así que la iglesia debería tener conciencia de su utilidad que tiene como agente de bien en la sociedad. Así que no solo se trata de números, se trata de criterio de iglesia del Señor. Y aquí tendremos que considerar, mis hermanos, la seriedad que representa el ser la iglesia tanto en el orden espiritual, en el cumplimiento de la misión de Dios, como también el reconocimiento y lugar que la iglesia tiene como una sociedad con valores para beneficio de la sociedad en una nación como nuestro país. La iglesia está avalada por las leyes en los países donde está presente. ¿Y usted por qué cree que está avalada la iglesia? Le hablé hace ratito que en Guatemala solo nuestra iglesia, solo la iglesia de Dios, tiene más de 330,000 miembros. Piense en las asambleas de Dios, piense en el Príncipe de Paz, piense en la iglesia Profecía Universal, piense en la iglesia Amigos, piense en la iglesia Nazareno, piense en el Pozo de Jacob, piense en cualquier denominación. Mis hermanos amados, el pueblo cristiano de Guatemala representa una bendición para su país. Amén. El pueblo de Guatemala tiene un pueblo que es diferente a los demás, un pueblo con principios y valores correctos, porque entre el pueblo de Dios se establecen los principios del reino. Y a la iglesia se le ha dado facultad de ser un agente sanador de su nación. No solamente somos un puchito de gente que se reúnen para hacer bulla y desesperar a los vecinos. Somos un puchito de gente, más de 300,000 entre nosotros y no sé cuántos miles. El 90% de nuestra nación se cataloga como creyentes en el Dios verdadero. De ellos una buena parte son evangélicos y esa gente es una gente de bien. Cada uno de ellos debe tener principios correctos. Y usted dirá, hermano, pero no es así, no todos somos iguales. Dejemos ese problema a los demás. Pero mi casa tiene que pensar en ser una casa de bien. Si otro tiene problemas de formación de principios y valores, dejémoslos por allá. Ellos van a entregar cuenta ante el que los llamó a ser iglesia. Pero nosotros como iglesia de Dios tenemos que establecer criterio para hacer una iglesia del Señor, para bendición de su país. La iglesia no solo es de orden cristiano evangélico,
es de orden social y jurídico avalada por el gobierno de nuestro país. Para ser miembro de la iglesia, entonces se requiere juicio y también ejercicio humano y cristiano. ¿Quién soy? Yo no debo aparecer como una mala persona en ningún punto. Por eso el epitafio en nuestra iglesia. Usted dirá, ¿qué es eso? Los de discipulado saben qué estoy diciendo. Los principios prácticos. Palabra que le aprendí a un miembro de esta iglesia, a Edwin Aguilar. Cuando él hacía el discipulado, les decía a los hermanos, para que se les quede más fácil los principios prácticos, díganlo así en estas palabras. Y ahí en el último tenemos obligaciones sociales. Ya lo leíamos ayer. Y estábamos pensando en que la iglesia es una iglesia abierta a toda la sociedad. Es una iglesia que tiene que estar bien punteada y tenemos una doctrina que nos ayuda a ser buenos ciudadanos. Así que tenemos que hacer uso de razón. Un miembro de la iglesia no debe ser tropiezo para nadie en ningún punto. En nada, para nada. Si hay problemas de mala educación vial, los cristianos no deben tener problemas en la educación vial. Un cristiano no se debiera estacionar en un lugar donde está prohibido. Un cristiano no debería manejar si tiene su licencia vencida. Un cristiano no debería manejar un auto por pequeño que sea si no tiene licencia de conducir. Usted dirá, pero ¿para qué se metió ahí? Un cristiano debería pagar a tiempo sus impuestos. Y usted dirá, pero ¿para qué se metió ahí? Porque Guatemala le da favor a la iglesia porque espera que la iglesia sea un agente de bendición. Y la iglesia tiene que ser un agente de bendición. Así que tengo que pensar quién soy. No me tengo que comportar como se portan los demás. Yo me tengo que comportar como se portaría Cristo. Si Cristo fuera un piloto, un chofer en este tiempo, haría las cosas bien. No puedo hacerlas de otra forma yo. Amén, mis hermanos. Ya se puede imaginar cómo manejaría una moto Cristo. ¿Cómo manejaría un carro Cristo? ¿Cómo manejaría un bus Cristo? ¿Cómo manejaría un avión Cristo? ¿Podría hacerlo o no lo podría hacer? Entonces la iglesia no se puede comportar de otra manera. La iglesia tiene que comportarse como Cristo se comportaría, siendo un buen ciudadano. Y Cristo nos da una pauta, mis hermanos. En un momento Cristo tenía que pagar impuestos. Y Él dijo, ¿y cómo me están cobrando impuestos a mí si soy el dueño de la tierra? No. Le dijo a Pedro, no tenemos nosotros en el bolsillo, pero tenemos de dónde ir a tomar. Vamos al banco. ¿Recuerdan que Cristo mandó a Pedro al banco? ¿Se recuerdan? Sí se recuerdan. Cuando le dijo, ve al mar, ahí está el banco. Ahí hay un pez, tómalo y ábrele la boquita y ahí tiene la moneda. Con una tarjeta de ¿cómo le llaman ustedes a esa tarjeta? Fue al banco y se trae la moneda y le dice, ve, paga por ti, paga por mí. Modelo. ¿Me están copiando, hermanos? Bueno, se necesita juicio para ser cristiano. No tenemos que ser chambones, mis hermanos. Tenemos que ser buena gente, buenos cristianos. Ejercicio humano y cristiano. Parece que descompuse esto, pero ahí agarre usted su parte. La hermana que me antecedió dijo, cada quien tome su conclusión. Y es palabra que dice que digo yo. Bueno, el buen juicio y el ejercicio humano para valorar a los demás como importantes al cuerpo, por las capacidades inherentes a cada persona. Yo no me parezco con usted, ni usted se parece conmigo, pero los dos somos importantes. Mi pelo con el de usted no se parece, lo peinamos con la misma peineta, pero a usted le queda diferente a mí, y los dos somos importantes. Tendremos que entender eso. Las capacidades del uno y del otro son importantes. El juicio y ejercicio cristiano para valorar la importancia del cómo Dios usa la vida de cada integrante de la iglesia para beneficio de la comunidad. Mis hermanos amados, ninguno anhele que lo use Dios como me está usando a mí, porque lo que está haciendo Dios conmigo es para mí. Dios lo sabe usar a usted tal como Él lo hace con usted. Amén. Así que no anhelemos ser como los demás, porque para eso somos miembros del mismo cuerpo, para edificarnos unos a los otros.
Para eso se necesita el buen juicio y el buen ejercicio. No anhelemos ser como los demás. No le copiemos a nadie lo que otro hace. Seamos gente genuina, auténtica, porque cada quien es importante en esta casa. Dígase para usted mismo: yo soy importante en esta casa y no le tengo que copiar a nadie, porque a mí el Señor me dio un propio don y talento para que lo use para beneficio de su casa. Aleluya. Bendito sea el Señor. Yo no le tengo que copiar a usted. Camine como usted quiera. Tampoco copie como yo camino. Porque cada quien, ya Dios le dio su propia semilla. Y a cada semilla su propio cuerpo. Y diga conmigo: todos somos importantes. Todos somos instrumentos. Cada quien en su forma sirve a Dios y es de honra para Dios. El que lo llamó y el que lo capacitó, Él lo hace. Y no está malo aprender lo que nos enseñan. Está correcto que aprendamos, porque para eso estamos. Pero usted no diga: ¿por qué no soy como el pastor? No, a usted lo hizo bonito el Señor así. No, ¿por qué no soy como la pastora? Déjela por un lado, no la moleste, porque a usted, hermana, Dios le dio su forma bonita como se la dio. Así que la iglesia debe ser un agente de beneficio comunitario. Grite conmigo esa palabra. La iglesia debe ser un agente de beneficio comunitario. ¿Lo quiere gritar conmigo otra vez? La iglesia debe ser un agente de beneficio comunitario. Otra vez. La comunidad aquí y la comunidad allá se debe sentir bien con su presencia. No con la presencia de Dios, sino con la presencia de usted. Siendo que la iglesia de Dios no es solo una asociación cristiana evangélica, sino también una institución respaldada por las leyes de la nación. Por lo tanto, tiene una personalidad jurídica desde el 13 de julio de 1959, reconocida en nuestro país como la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala. El agregado, y aquí alguien me dice de los miembros de la iglesia: pastor, ¿pero qué significa evangelio completo? Y algunos despectivamente nos dicen completo. Que el Señor reprenda al diablo. Aquí no hay pleitos. Amén. Que el Señor reprenda cualquier mal pensamiento. Somos la iglesia del Señor con evangelio completo de Guatemala. Y cuando decimos ese agregado completo de Guatemala sobre el nombre de Iglesia de Dios, es por asuntos jurídicos, pero también es un enfoque doctrinal. No solo es jurídico, es doctrinal. Yo amo esta casa, mis hermanos. Hace 51 años pertenezco a esta casa. Y acabo de decir que no me gusta que hablen mal de mi casa, porque mi casa tiene buena doctrina. Mi casa tiene buen fundamento. Mi casa está respaldada por el gobierno, mi casa está respaldada por la palabra de Dios, mi casa está respaldada por el Espíritu Santo, así que me tengo que sentir honrado por mi casa. Y aquí vemos lo importante. ¿Por qué nos llaman así Iglesia Evangelio Completo? Pues es un enfoque doctrinal, ya que sostenemos la Biblia completa, llamados a predicar el Evangelio completo de Jesucristo. Además, enfoca la naturaleza misionera de la iglesia, ya que gracias a su crecimiento y desarrollo, la iglesia nacional pasó de ser un campo misionero para convertirse en una fuerza misionera. A su vez, ya no es supervisada por líderes extranjeros, ahora es supervisada por líderes nativos, y la iglesia de Dios en Guatemala se sostiene ella misma. Ya no necesita plata de ninguna parte de la tierra, porque Dios ha bendecido a nuestro país para que nuestro país ya no reciba misioneros de otro lado, sino al contrario, comience a mandar misioneros para toda la tierra. Entonces ya me entendió por qué es evangelio completo. No es solamente porque no haya otro nombre que meterle. No, es porque en ese nombre se encierra toda la naturaleza de nuestra amada iglesia. Así que cuando le diga soy del evangelio completo, pórtese bien, porque eso significa responsabilidad. No, voy a la iglesia del completo con despectivo. No, Señor, debo decirlo, soy del evangelio completo porque vivo el evangelio cabal. Soy lo que debo ser para la gloria del Señor. Así que la iglesia de Dios es autofinanciable. Y aquí tendremos que ver, la iglesia de Dios está fundamentalmente reconocida con estatutos jurídicos legales
que lo conforman 85 artículos. Tenemos estatutos que nos respaldan ante el gobierno, los cuales están reconocidos y respaldados bajo juramento legal por acuerdo ministerial 362-2017 de fecha 13 de octubre del año 2017 del Ministerio de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de Centroamérica el miércoles 25 de octubre del 2017. O sea, nuestra iglesia. Usted dice, eso no me interesa mucho. Yo sé que no, pero conviene que alguien sepa que somos una iglesia amparada por nuestras leyes y por los ministerios de nuestra nación. Nadie nos puede parar siempre y cuando no estemos haciendo desorden o relajo. Si como iglesia estamos haciendo desorden, pues cualquiera nos puede llamar al orden. De los estatutos jurídicos legales, en materia de membresía, citamos los siguientes, y aquí tenemos por lo menos 3 artículos. El primer artículo que citamos es el 52, que habla de membresía. El artículo 53, que habla sobre derechos de los miembros. El artículo 54, sobre las obligaciones de los miembros. Y aquí lo vemos en el Manual Administrativo Nacional, el más reciente. El procedimiento para admitir miembros también en la iglesia está de orden jurídico legal. Son miembros de la iglesia de Dios las personas que han cumplido los requerimientos mínimos siguientes. Y quiero que lo lea conmigo, por favor. Haber confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Todo miembro de la iglesia tiene que estar consciente que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Luego, haber sido bautizado en agua por inmersión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más? Estar de acuerdo con las enseñanzas, disciplina y gobierno de la iglesia de Dios. Manifestar en forma pública y expresa su deseo y voluntad de pertenecer a la iglesia de Dios. Y aquí viene el detalle que da punto final a este asunto de los requisitos para ser un miembro de la iglesia de Dios. Y quiero que lo lea conmigo. Evidenciar un testimonio cristiano acorde con las enseñanzas de Jesucristo. Por eso les dije, ¿cómo manejaría una motocicleta Jesucristo? ¿Será que Jesucristo haría el caballito en su motocicleta? ¿Qué piensan ustedes? No haría caballito en su motocicleta. Así que tendremos que tener un testimonio que demuestre que somos gente que pensamos y gente que nos portamos bien, porque un mal comportamiento nos pone en peligro a nosotros y también al vecino. Así que, hermanos amados, son derechos de los miembros de la iglesia de Dios. El primero es ser pastoreados espiritual y eclesiásticamente, tener voz y voto en las sesiones de negocios de la iglesia, ser informados sobre los asuntos que se refieren a la iglesia. Eso es lo que estamos haciendo aquí, informándoles a ustedes sobre asuntos que tienen que ver con nosotros, para arriba, para el cielo y también para acá en la tierra. Para estar para el cielo tenemos requisitos que llenar, y para ser buenos evangélicos también hay leyes que nos amparan. Y tenemos ese derecho de ser bien informados. Ser nombrados para desempeñar cargos de liderazgo y servicio en la iglesia, en el caso de su servidor. Tener acceso a una legítima defensa y un juicio justo por la autoridad eclesiástica correspondiente. Hacer ponencias y solicitudes en las sesiones de la iglesia. Y luego ser recomendado como candidato a ministros de culto evangélico cuando evidencien vocación y llenen las características y requisitos correspondientes. Amados hermanos, de todo esto que les estoy diciendo tiene conocimiento el Ministerio de Gobernación, y en una personalidad jurídica autorizaron por orden legal que podemos hacer eso sin ningún tropiezo. Y ahí están algunos asuntos que tienen que ver con el artículo. Son obligaciones de los miembros de la iglesia: cumplir con los principios cristianos contenidos en las Sagradas Escrituras, los estatutos y las enseñanzas, disciplina y gobierno de la iglesia; a asistir y participar fielmente en las reuniones y actividades de la iglesia, fielmente en las actividades de la iglesia; sostener en forma fiel, responsable y voluntaria a la iglesia con su asistencia, diezmos, ofrendas, primicias, donaciones y promesas de fe; cooperar con el desarrollo integral de la iglesia; respetar, obedecer y sujetarse a las autoridades de la iglesia y de cualquier orden.
Eso está establecido en la palabra del Señor. Mantener una vida íntegra ante Dios, ante sí mismo, ante la iglesia y ante la sociedad. Participar activamente en el programa permanente del discipulado. Y aquí tendremos que decir que los procesos para formar parte de la membresía de la iglesia son bíblicos, y cualquiera que aspire a ser miembro está tomando una decisión seria e importante. El pastor, y quiero que subrayamos esto en nuestra mente, el pastor tiene la responsabilidad de velar de que todos los solicitantes estén debidamente informados acerca de la doctrina, las enseñanzas, el gobierno y el legado de la iglesia. La pregunta es, ¿por qué el pastor está enseñando esto? Porque es su responsabilidad. Mientras que nos vamos para el cielo, tenemos que regirnos por leyes en la tierra. Dígale a la persona que está al lado de usted, mientras nos vamos para el cielo, tenemos que regirnos por leyes en la tierra. Y hay leyes que tienen que ver con nuestras obligaciones sociales de afuera, y hay leyes que tienen que ver con el ordenamiento de la casa. Así que mientras nos vamos para el cielo, tenemos necesidad de someternos a las leyes de la tierra. Así que, mis hermanos, en cumplimiento de la responsabilidad por uno o por más de los siguientes medios, el pastor o alguien con facultad delegada por el pastor debe, en primer lugar, aconsejar en privado a los futuros miembros respecto a los requisitos de membresía y las responsabilidades que traen. Impartir clases donde los candidatos aprendan acerca de los requisitos de membresía. Leer y explicar los requisitos de membresía en una sesión pública. Esto es lo que rezan nuestros estatutos. Siendo nosotros el templo del Señor, somos constituidos portadores de bendición. Sin embargo, por tratarse de un edificio espiritual, es bueno tomar criterios razonables para su establecimiento. No solo se trata de formar una congregación instituida en la tierra, se trata de ser lo que Dios piensa y quiere que seamos, y lo que la sociedad necesita para establecer principios y valores del reino de Dios en la tierra, lo cual es el deseo de Jesús en el Padre nuestro. Él dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que así se haga también con nosotros en la tierra. Es de vital importancia, mis hermanos, que quienes integramos la asamblea asumamos la funcionalidad de cada uno y que reconozcamos la interdependencia y la conexión entre cada miembro del cuerpo, donde cada uno es importante para el otro y donde cada miembro tiene un papel único y valioso que da vida a todo el cuerpo. Dígale a la persona que tiene a la par de usted, no te vayas a ir, por favor, porque haces falta aquí. Amén. Dígale, por favor, haces falta aquí. Tu espacio ninguno lo puede llenar. Lo puede decir, por favor, el espacio que tú ocupas nadie lo puede llenar. Amén. Aunque vengan 100 más que se parezcan a usted, el lugar que usted tiene es único para usted. Él quiso dárselo a usted, por lo tanto, no se vaya, por favor. Ese espacio es suyo. Así que véase a usted mismo, digo, soy importante en esta casa. Y yo le digo, por favor, usted es importante para nosotros, por lo tanto, manténgase en esta casa para la honra y gloria del Señor y para beneficio de esta bendita iglesia a la que usted pertenece y a la que juntos le damos honra al Señor. Para la honra suya estamos aquí. Así que, mis hermanos, en el amor del Señor quiero que repitamos esto y luego vamos a pedir al Señor que nos ayude a hacer una iglesia como Él lo desea. Diga conmigo, los miembros de la iglesia formamos la casa de Dios, poseyendo individualmente habilidades espirituales. Somos instrumentos para fundamentar la iglesia del Señor, la construcción de un edificio con fines eternos al lado de Jesús. De esta casa, dijo Jesús, vendrá el día que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero en la casa que es el templo del Señor, cuando esta casa sea derribada, el templo del Señor saltará para estar ante la presencia de Él para siempre, y entonces seremos felices para siempre. Ahí ya no habrá pena, no habrá dolor, no habrá aflicción, y entonces alabaremos al Señor que nos creó para fines eternos. Gloria sea a su nombre.
Amén. Padre, te doy gracias. Te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo precioso que nos permites tomar tu palabra. Gracias por esa manera de apreciarnos como iglesia. Gracias por construir junto a nosotros tu iglesia. Gracias por ver en nosotros ese potencial y ese recurso valioso para que seamos la iglesia que tú quieres que seamos. Gracias por este tiempo que nos permites para reflexionar sobre la importancia que tenemos como iglesia. Gracias, Señor, porque todos los que estamos aquí podemos entender con prontitud que cada quien somos importantes para la construcción de tu bendita casa. Que todos somos necesarios, a cada uno tú le diste el talento, el don importante para que todos conforme a la voluntad tuya seamos una piedra viva alineada para la honra y para la gloria de tu nombre. Permítenos ser la iglesia que llene tu corazón, que seamos una iglesia conforme al deseo de tu corazón y que yo pueda sentirme importante, dichoso, bienaventurado, afortunado, porque en este tiempo estoy formando parte de esta iglesia como lo formaron todos mis hermanos que ya pasaron. Esta comunidad de fe ya tiene estos 81 años de existencia y por ella han enfilado muchas personas que en su tiempo han ayudado para que esta casa se construya con día a día. Y ahora me toca a mí mi participación. Gracias por ayudarme a ser parte de esta historia. Y a cada quien, ayúdanos a estar agradecidos por pertenecer a esta bendita casa. Te damos honra y te damos gloria. Permítenos sentirnos siempre entusiasmados para seguir haciendo las cosas para honra y gloria de tu bendito nombre. Lo pedimos por los méritos benditos de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.